Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Muy buenas tardes, Miguel, Alicia. Hoy con más gusto que de costumbre, ¿no? Contanos, ¿qué pasó? Hoy hay un pequeño, un logro en el camino, porque estos son como batallas, ¿no? Y en esta primera etapa, que es la que se planteó desde el CEP, esta necesidad de que se libre a la escuela de violencia, esta primera etapa está zanjada. Fíjate vos, un día como hoy, 10 de diciembre, a 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y estamos hablando de derechos humanos, en este caso laborales, fundamentales y laborales. En esta jornada de hoy, el Consejo emitió la resolución 7697, según la cual ponderan en los considerando varias cosas que antes, fíjate, no habían considerado, como puede ser presentaciones anteriores a la que hizo la central, que se habían hecho en otras fechas, reclamos, y agregan, por supuesto, toda esta carga y esta batería de cosas que incorporamos. Bueno, con esto lo que dicen es que en primer lugar se va a hacer sumario a la directora, a la vice y a la supervisora. En el caso de las dos directoras del CEP, van a ser preventivamente separadas del cargo y reubicadas en otro lugar mientras se sustancia este sumario administrativo, y van a designar un interventor ahí en el CEP 20. ¿Qué es lo más importante para los compañeros y las compañeras que están absolutamente exultantes y contentos? Porque no fue fácil, porque fue muy difícil la resistencia, y hoy lo que ven es que, bueno, van a poder entrar a la escuela sin persignarse, sin pensar con quién se van a encontrar, y también esto les ha generado la necesidad de pensar, bueno, veamos qué es lo que viene, porque hay escuelas donde la intervención de la escuela fue igual o peor que lo que tenían, esto ya pasó, digamos. Claro. Ahí quería que nos detuviéramos un poquito, Mónica, porque, digamos, para tratar de abstraernos un poco de la situación en sí de la escuela de la CEP 20. Así es. Uno ha notado muchas veces a lo largo de estos años que en muchos establecimientos se repite este esquema. Es el autoritarismo, el maltrato, el nepotismo, es decir, toda una familia y allegados dentro de la escuela, bueno, en todos los cargos, en fin, la tapadera que de algún modo hace algún gremio o las propias autoridades de la CGE, del Consejo, que nunca atienden. ¿Este caso puede servir de caso testigo, digamos, para ver cómo se resuelve este tipo de conflictos? Vos sabés que puede servir, pero una de las cosas que nosotros decimos es que no es el único. Ya pasó con el CEP 17, que fue un caso emblemático en Garupá, donde también hubo que sacar a directoras y a vices, y que además fueron retrogradadas, es decir, dejaron de ser jerárquicos, volvieron para atrás a profesores raso, a profesoras raza, y además se le inhibió la posibilidad de acceder a cargos jerárquicos por 10 años. Bueno, acá lo que nosotros estamos diciendo es, hay procesos cada tanto. El gran problema es que en la cabeza de cada docente haga ese clic que diga, yo ya esto no puedo bancar más. Cuando hace ese clic, es ahí donde empiezan a juntarse y a decir, che, ¿a vos te pasa lo mismo que a mí? Y entonces son 2 y son 3, y fueron 15, y ahora son 25 en el CEP los que están impulsando esta denuncia. Entonces, es necesario darse cuenta, entender, y el miedo no se pierde tan livianamente, porque hasta esta mañana, cuando recibieron una carta documento de la vicedirectora, diciéndoles que toda esta cuestión formal se abstengan de nombrarlo porque el daño moral y demás, bueno, esta mañana se sentían con los ojos así de grandes y con un dolor en el pecho diciendo, hoy no sé si estoy haciendo bien. Es decir, esta cuestión de la violencia
se naturaliza, se incorpora y se hace carne de tal manera que cuando vos empezás a quitarte y desembarazarte de todas estas miserias, todavía te queda la duda si estás haciendo bien. Por eso el logro del CEP 20 es tan importante, y les cuento, que además nos están llamando de otras escuelas para ver cómo hacen, porque les está pasando lo mismo. Entonces, una de las cosas que nosotros reclamamos es qué está haciendo el Consejo para evitar que pasen estas cosas en las escuelas. ¿Qué pasa con las directoras que se creen las dueñas de la institución, de las personas, de los alumnos, de los bienes, y se manejan con tanta impunidad? Ahora, Bueno, hay digamos, en crisis, ¿no? Este es un caso claro de violencia institucional. O sea, un caso diría que hasta de manual, en todo caso, o de estudio. Así es. Evidentemente, el Consejo tendrá que empezar precisamente a estudiar este tipo de situaciones para que no se repitan. Porque más allá de esta solución al problema, digamos, si se da muchas veces, evidentemente hay un problema más grave de fondo. Mira, nosotros creemos, por lo menos los compañeros que militamos en UTEM, en CTA, creemos que hay una ofensiva contra nuestros derechos. El tema es que para acceder a los cargos directivos, vos tenías un proceso de estudio que también comprendía la cuestión psicológica, el manejo de la gestión, el trabajo con personas. Bueno, hoy eso no pasa. Entonces, no hay una formación en muchos directivos que además suben con un espaldarazo desde el poder, desde la política de la renovación, y que además se creen que son los dueños, y con esta creencia avanzan sobre los derechos de los trabajadores, de los alumnos, inclusive de los padres, que dan cuenta de la forma en la que fueron destratados en esa institución y en tantas otras, ¿no? Mónica, vos decías, hay otras demandas a partir de otras escuelas planteando esta temática. ¿Ustedes ya habían planteado el tema de la violencia laboral en algunas de las instancias de discusión con el Consejo, ¿no? ¿Qué les habían planteado? ¿Cómo trata el Consejo esta temática así de manera más ordinaria, entre comillas? Por eso digo, frente a los derechos que tenemos, porque esto hay que tener claro, si vos mirás el convenio 190, que tiene que ver con la posibilidad que tenemos todos de, el derecho que tenemos de pelear frente al acoso o el abuso en el lugar de trabajo, nosotros planteamos en la mesa de negociación, cada vez que nos sentamos, la posibilidad de empezar a autogestionarnos nosotros en las escuelas a través de talleres, esto de ver qué leemos, cómo estudiamos y cómo hacemos de la escuela pública un espacio más democrático, con mayor protagonismo y participación, y sobre todas las cosas donde los docentes puedan llevar adelante sus proyectos, porque tenemos escuelas donde hay mucha imaginación, creatividad, ganas, pero te pinchan el globo y después terminamos siendo docentes de manual, ese que va, que hace su dictado, porque cada vez que tenés una propuesta, un proyecto, te lo pinchan, o se apropian, o te boicotean, o lo obstruyen. Bueno, estas son muchas de las prácticas en las escuelas. Esperemos que podamos ir, como decimos nosotros, librando a las escuelas de la violencia. Hoy sentimos y tenemos la alegría de decir que mañana y ahorita estamos yendo en este momento al CEP, a las 6 de la tarde entra el turno noche del EPJA, y entonces acá van a entrar con alegría, porque eso es lo que sienten, de haber puesto su voluntad al servicio de lo colectivo y solidario, y sobre todas las cosas aquellos que se animaron a poner el nombre y el apellido, el DNI, esa firma tan valiosa para cambiar la historia hoy. Imagínense si no es importante, ¿no?
Mónica, muchas gracias, y seguramente vamos a volver a charlar un poco y después a mirar la reacción de las docentes ingresando a la escuela después de 10 días, ¿no? De estar ahí en la puerta. 10 días. Así es. Y además nos queda, Alicia, este tema de que nosotros rescatamos la historia de ellos en este tiempo del CEP. Ahora nos queda ver cómo construimos lo que viene en un CEP 20 democrático y además que mire a los padres, a los alumnos y a la comunidad desde otro espacio que no sea el autoritarismo, sino que sea la participación. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Mónica Gurina, secretaria general de la CTA, estuvo todos estos días, estuvieron ahí en un gazebo con también parte de UTNAM, porque esta fue una presentación que tuvo el acompañamiento también además de la CTA, de UTNAM, y varios días ahí. Yo estuve un par de mañanas y veía un poco desde la participación de los estudiantes hasta esto que planteaba el temor de muchas de estas docentes de ingresar a la escuela. Es que uno no tiene por qué habituarse a la violencia ni aceptarla, ¿no? Y hay gente que la enfrenta y se pelea y qué sé yo, se enfurece, y hay gente que a la que la violencia la destruye, ¿no? La inhibe, la coarta, y además ese es el objetivo del violento, ¿no? Totalmente. Y ahí Mónica mencionaba un convenio, el convenio 190 de la OIT. Es un convenio que Argentina ratificó no hace mucho tiempo, en febrero del 2021. ¿Qué es lo interesante de este convenio? En principio porque va como describiendo las cuestiones vinculadas a la violencia, a las violencias en el mundo del trabajo, pero podríamos decir, identifica claramente la responsabilidad de garantizar lugares libres de violencias al empleador. Acá podríamos ir al Estado. El Estado, claro. El Consejo General de Educación, es quien tiene que garantizar, y esto en términos preventivos además, no tenés que estar esperando probar, inclusive porque nos contaban algunas de las docentes en estos días, los procesos de revictimización, porque decía, pero ¿cuántas veces te sentiste así? O sea, tener que estar acreditando que no pasó una vez, que no te pasó solamente a vos y demás, cuando son discusiones que ya están como, entre comillas, saldadas en relación a lo que el empleador debería poder o está obligado a garantizar. Este contexto es bastante desfavorable en muchos aspectos, pero hay que sostener que hay legislación vigente que nos costó muchísimo conseguir. Este convenio es una herramienta como para discutir la violencia laboral en los contextos de trabajo, digamos, y empezar a identificar las responsabilidades para prevenir, como decíamos, ¿no? Sobre todo. Así que bueno, ahora a las 6 de la tarde las docentes van a ingresar a la escuela. ¿Se imaginan lo que es? La escuela es como un pequeño feudo chiquitito, que se haya desplazado, aunque más no sea preventivamente, a quienes se creían dueños, porque estaba la directora, la familia de la directora, la hija de la directora, o sea, todo un feudito ahí. Así que bueno,